positivo, gram negativo, coco, bacilo, y empiezan a, digamos, a desplegar el abanico, digamos, de las bacterias. Van a ver que hasta yo a veces me entrevero con las bacterias, porque van a ver que son muchísimas, ¿no? Pero entendiendo esto o teniendo esto a mano, ya va a ser mucho más fácil, poder entender a qué tipo de bacterias nos estamos enfrentando. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha, se escucha. Sí, sí. Bueno, chiquilines, ¿te acuerdas le había mandado que estudiaban unos cuantos antibióticos? Vamos a empezar con los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos, ¿qué antibióticos conocen? ¿O qué familias de antibióticos conocen? Penicilinas. Cefalosporina. Perfecto. Cefalosporina, ¿qué más? Faltan dos. Carbapenems Los y carbapenémicos, los carbapenems y los monobactámicos. Perfecto. Chiquilines, beta-lactámicos. ¿Por qué se caracterizan los beta-lactámicos? Porque en su estructura química que tienen, El anillo. el anillo beta-lactámico, que es importante para su mecanismo de acción. Después, si yo les digo, ¿estos fármacos que son? ¿Tiempo dependiente o concentración dependiente? Tiempo dependiente. Perfecto, tiempo dependiente. Acuérdense que eran aquellos fármacos que tenían que estar cierto tiempo por encima de la CIM, que aproximadamente es un 40% de la interdosis. ¿Qué más? ¿Son bactericidas o bacteriostáticos? bactericidas. Bactericidas, perfecto. O sea que me van a matar a la bacteria. ¿Y su mecanismo de acción cuál es? Aparte de tener Impide la anillo. formación del peptidoglicano, ¿no es? Perfecto. Expláyense un poquito más en eso, a ver. ¿Dónde se unen los beta-lactámicos? O sea, impide la transpeptidación, creo que era. Perfecto. Estoy de acuerdo. Una transpeptidasa. Lo que es la transpeptidación, porque se une a la transpeptidasa, pero ¿en dónde? ¿En qué parte de la transpeptidasa? Hay una zona que tienen que acordarse. ¿No es en el puente de alanina? ¿Cómo? ¿No es en la unión de D-alanina? Tiene, digamos, es un acrónimo, o sea, es una sigla. La PDP. Eso, chiquilines, la PPP, ¿cómo es? La Penicillin Binding Protein, o la proteína fijadora de penicilina. Eso tiene que acordarse porque, digamos, sería como el receptor de la transpeptidasa, donde se van a unir los beta-lactámicos, en verdad. Bueno, chiquilines, bactericidas, como bien me dijeron ustedes, o sea que me van a matar a las bacterias. Y en lo que tiene que ver con los parámetros duales, el farmacocinético, farmacodinámico, van a ser tiempo dependientes. Y como bien ustedes me dijeron, se van a unir a las PBP, a las Penicillin Binding Protein, o a las proteínas fijadoras de penicilina. Y lo que van a hacer, como dijo el compañero, es bloquear la transpeptidación, que ahora vamos a ver un poquito qué es eso. Y van a ver que tiene un efecto extra. Van a ver que, digamos, al aumentar la presión cloide-osmótica dentro de la bacteria, también se va a activar todo lo que son los mecanismos de apoptosis, sobre todo las enzimas proteolíticas, más que nada, la raíz hidrolítica. Bueno, para explicarle un poquito más esto, chiquilines, hoy un compañero me dijo el peptidoglicano, y es verdad, van a ver que el peptidoglicano es como los ladrillos de la pared de la bacteria. ¿Cómo van a estar formados el peptidoglicano? Por el ácido N-acetilmurámico y el ácido N-acetilglucosamino. Esta es la parte glucídica del peptidoglicano. Ahora van a ver que también tiene otra parte que es peptídica, que está compuesto por estos, son 5 aminoácidos, en este orden. Alanina, glutamato, lisina, alanina, alanina. ¿Por qué yo les nombro esto, chiquilines? Porque van a ver que es importante en uno de los, digamos, esta secuencia es importante en uno de los tipos de antibióticos, que son las vancomicinas. La vancomicina, en verdad. Van a ver que la vancomicina lo que hace es alterar, digamos, esta estructura, sobre todo. Ahora, ustedes van a ver que hay, sobre todo, dos enzimas que son importantes. Y que las penicilinas en verdad van a actuar en una de las fases de la formación de la bacteria, que es la fase tardía, la fase 4. Hay fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 4 es cuando se ancla el peptidoglicano ya formado a la pared. Y van a actuar dos enzimas sobre todo. Uno que se llama la autolisina, y lo que va a hacer es romper pared para seguir agrandando. Entonces, viene la autolisina, rompe pared y se empieza a meter. Todo este peptidoglicano se empieza a meter acá, entre medio. Ahora, ¿qué pasa? Ven esta parte que está acá entre el medio. Vieron que le falta como un puente entre las dos partes peptídicas. ¿Quién va a actuar ahí?
¿Qué otra enzima era importante? La transpeptidasa. Perfecto. La transpeptidasa, entre los dos péptidos. ¿Ah? ¿Qué hace la transpeptidasa? Es como la que forma el cemento, digamos. ¿Ah? Forma ese puente, ¿ah? Y lo que hace es unir, ¿ah? Y forma la pared. ¿Ah, chiquilines? Ahora, ¿qué pasa? Viene la penicilina. ¿Y qué va a hacer? Va a actuar acá. Va a bloquear la transpeptidasa. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a poder formar la pared. ¿Ah? O una pared defectuosa. Entonces, ¿quién va a estar sobrepesada? La otra enzima, la autolicina. Empieza a romper todo. ¿Ah? Rompe todo. ¿Ah? Y en última instancia, ¿qué va a pasar? Bueno, se rompe la pared, ya no hay, digamos, esa barrera entre el medio, digamos, entre el medio externo y el medio interno de la bacteria, y empieza a aumentar la presión coloidosmótica en la bacteria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si aumenta la presión coloidosmótica en la bacteria? Le doy una pista. ¿Ah? La bacteria se hincha y explota. ¿Ah? Muerte por osmosis. Aparte de que se hincha y explota, van a ver que también se activa, ¿tá? En una parte lo que son las enzimas hidrolíticas de la bacteria. ¿Tá? Entonces tiene como un doble mecanismo de acción. ¿Tá? Bueno, chiquilines, ¿quién descubrió la penicilina? ¿No fue Fleming? Perfecto, este caballero acá en una pose divina es Fleming. ¿Tá? Igual van a ver que Fleming está ahí medio en duda si fue él o no. ¿Tá? Fleming se quedó con el nombre, en verdad. Bueno, Fleming lo que pasó fue que estaba cultivando el Staphylococcus aureus, me parece que era. ¿Sí? Staphylococcus aureus, ¿tá? Estaba cultivando en una caja de Petri. ¿Qué pasó? Se le contaminó a la caja de Petri con un hongo. ¿Tá? Ese hongo se llamaba el Penicillium notaris, que de ahí, digamos que se trajo la penicilina. ¿Tá? Ahora van a ver que estos caballeros, todos los colaboradores de Fleming, estuvieron, digamos, experimentando con varias cepas. ¿Tá? La cepa A, la cepa B, la cepa C, ¿tá? Todo así. Y recién una cepa fue la que dio resultado. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue la primera penicilina que salió? Yo le dije cepa A, cepa B, cepa C, cepa E. ¿Cuál fue la primera? De la clínica, a ver, ¿qué conocen? La G. Perfecto. ¿Tá? La primera, digamos, penicilina que salió, ¿tá? La que dio resultado, fue la penicilina G, ¿tá? O la penicilina sódica. ¿Tá? Pero van a ver que tenía dos problemas la penicilina G. Por un lado, que dolía mucho, y por otro lado, que tenía una vida media muy corta. ¿Tá? Y encima era intravenosa, o sea, es que yo tenía que pinchar a cada rato al paciente. ¿Tá? Ahora, van a ver que esto lo solucionaron. El tema del dolor, ¿cómo se imagina que lo habrán solucionado? ¿Le asociaron la penicilina a G a qué? Piensen. Al dolor, un analgésico. ¿Más que analgésico? ¿Aún? ¿Parecido? Un anestésico. Anestésico, chiquilines. ¿Tá? Van a ver que hay diferencia entre analgesia y anestesia. ¿Tá? Le asociaron a un anestésico que era la procaína. ¿Tá? Y el tema de la vida media corta, en la clínica, ¿ustedes conocen alguna, digamos, alguna penicilina que se deposite? ¿No está asociado a la La benzatina? cristalina, ¿no? Ahí va. ¿Ah? ¿Qué hicieron por el tema de la vida media corta? Le agregaron benzatina. ¿Ah? Van a ver que la benzatina es una sustancia lipídica que lo que hace es un mecanismo de almacenamiento, sobre todo intramuscular. ¿Ah? Pero los caballeros estos igual no se quedaron ahí. ¿Ah? Tenían la penicilina intravenosa, ahora lo que querían era aprovechar otras vías, por ejemplo la vía oral. ¿Ah? ¿Y cuál fue la próxima penicilina que salió? Esa V. Ahí va, la penicilina V, ¿ah? O la fenoximetilpenicilina. ¿Ah? Siguieron. Ahora ya tenían solucionado el tema de, digamos, de la farmacocinética. ¿Ah? Ahora el problema que había era el espectro, que todavía no tenía un espectro muy, digamos, muy amplio. ¿Cuál fueron las próximas? Van a ver que estas se llaman penicilinas naturales. Lo próximo que hicieron fue crear penicilinas sintéticas. De ahí salieron tres tipos grandes, ¿ah? Que son, por un lado, las aminopenicilinas, ¿ah? Que tienen una ventaja que, digamos, amplía el espectro, sobre todo para los gram negativos. ¿Ah? Salieron las penicilinas antiestafilocóxicas, ¿ah? Por ejemplo, oxacilina, por ejemplo, dicloxacilina, ¿ah? Y salieron las penicilinas antipseudomónicas, ¿ah? Por ejemplo, las ureidopenicilinas, ¿ah?
por ejemplo, las carboxipenicilinas. ¿Ah? Van a ver que un ejemplo de carboxipenicilina es la ticarcilina, ¿no? Y un ejemplo de ureidopenicilina, capaz que lo conocen ustedes, ¿no? Empieza con P, no sé si les suena. La Piperaciclina. piperacilina, ¿ah? Perfecto. ¿Ah? Entonces vamos a hacer un recuento. Penicilina G fue la primera que salió, penicilina sódica, ¿ah? Que esta la asociaron a un anestésico, procaína, ¿ah? Y digamos, una sustancia de almacenamiento, la benzatina. ¿Ah? La próxima que salió, que fue la que se utilizó por vía oral, fue la penicilina V. ¿Ah? Después salieron, para aumentar el espectro, salieron las aminopenicilinas. ¿Ah? Por ejemplo, hay dos grandes acá. La amoxicilina. Y ampicilina. Y la ampicilina. ¿Ah? Para que la aminopenicilina, aparte de aumentar el espectro, ¿ah? Lo que tiene la característica es que tiene buena absorción, buena biodisponibilidad por vía oral. ¿Ah? Sobre todo la amoxicilina. Para que la diferencia entre ellas dos es la amoxicilina aproximadamente un 95% y la ampicilina aproximadamente un 40% de biodisponibilidad oral. ¿Ah? Después salieron las penicilinas antihistamínicas, ¿ah? O también se llama anti-beta-lactamasas, ¿ah? O resistente a la beta-lactamasas, ¿ah? Que son la oxacilina y la dicloxacilina. ¿Ah? Y después tenemos las antipseudomónicas. ¿Por qué salieron estas? Porque van a ver que el estafilococo y la pseudomonas son gérmenes, son bacterias que eran difíciles de tratar con penicilina. ¿Ah? Después dentro de las ureidas penicilinas, piperacilina, ¿ah? Y dentro de las carboxipenicilinas, ticarcilina. ¿Ah? ¿Queda que repita alguna, chiquilina? Sí, las últimas dos. Dentro de las ureidas penicilinas está piperacilina y dentro de las carboxipenicilinas está la ticarcilina, con T. Perfecto. Gracias. Bueno, chiquilines, antibióticos, van a ver que el gran problema de estudiar antibióticos es el espectro de acción. ¿Ah? Van a ver que es lo más difícil que tiene antibióticos. ¿Ah? Para mí, para usted, para cualquier persona. ¿Ah? Ahora, si usted le preguntan el espectro de las penicilinas, usted lo primero que le tiene que venir a la cabeza es esto acá. Útil para gram positivo. ¿Ah? Tanto cocos como bacilos. Después van a ver que también actúa sobre algunos bacilos negativos y las espiroquetas. ¿Ah? Por ejemplo, el treponema pálido. ¿Esto qué genera? ¿Qué enfermedad genera el treponema? La sífilis. Sífilis. La sífilis. ¿Ah? Van a ver que el tratamiento de la sífilis es con penicilina benzatínica. ¿Ah? O puede ser con penicilina común también. ¿Ah? Pero se utiliza mucho la penicilina benzatínica. Ahora, recuerden, gran positivo. Pero van a ver que según la zona, ¿ah? La zona endémica donde se esté tratando la infección, van a ver que hay problemas con la resistencia a la bacteria. Por ejemplo, en Uruguay. Cocos gran positivos que conocen, chiquilines. Las dos grandes familias, ¿cuáles son? Estreptococo. Streptococo y el otro. ¿Qué otra gran familia hay? Y el estafilococo. ¿Ah? Van a ver que con el estafilococo, sobre todo el estafilococo aureus, hay problemas en Uruguay. ¿No? Van a ver por ahí que el 95% de las cepas comunitarias de estafilococo son resistentes a las penicilinas. ¿Ah? Entonces no sería adecuado, ¿ah? Tratar, digamos, infecciones por estafilococo aureus con penicilina. A diferencia de, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, que son casi 100% resistentes. ¿Ah? Y después, según el tipo de penicilina, van a ver que el espectro empieza a aumentar. ¿Ah? Como le dije hoy, van a ver que las aminopenicilinas empiezan a aumentar el espectro, sobre todo por gram negativos. ¿Ah? Por ejemplo, déjame acordar alguno. Por ejemplo, creo que sobre Escherichia coli podía aumentar un poquito el espectro de las aminopenicilinas. ¿Ah? Después, van a ver que las resistentes a la beta-lactamasas, que son también las llamadas estafilocóxicas, ¿ah? Van a ver que van a actuar sobre las que son productoras de beta-lactamasa, ¿ah? Sobre todo los gram negativos, por ejemplo, Escherichia coli. Ahora van a ver que tiene un gran problema, que es esta acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es SARM? Staphylococcus aureus metilino resistente. Ahí va. ¿Ah? Van a ver que el estafilococo aureus meticilino resistente es un gran problema a nivel mundial, no solo acá. ¿Ah? Yo acá, por ejemplo, les traigo el ejemplo de Bolivia.
Bolivia tiene una gran resistencia al Staphylococcus aureus penicillium resistens. Por ejemplo, empezaron con penicilinas antiestafilocóxicas, generó resistencia. Le dieron vancomicina, generó resistencia. Le dieron quinoprustino, resistencia. Linezolid, resistencia. Y actualmente está con esta, la ceftarolina. Ahora vamos a ver qué es. ¿Ah? Imagínense, 5 antibióticos para un germen, por un antibiótico. Eso es lo que expresa ese gran problema de resistencia que hay con las bacterias, ¿no, chiquilines? Por eso, estas clases que damos nosotros, para tratar de, digamos, de racionalizar un poquito eso. Bueno, y por último, los antipseudomonas, ¿se acuerdan? La piperacilina y la ticarcilina, ¿qué van a agregar? Obviamente, espectro antipseudomónico. Bueno, farmacocinética de las penicilinas, hay 2 o 3 cositas que son importantes nomás. Para que generalmente sean por vía intravenosa, pero van a haber algunas que sean por vía oral, que son, por vía oral van a ser penicilina B, las aminopenicilinas, y las antiestafilocóxicas, oxacilina y diclofosacilina. Después van a ver que hay una, ya lo nombramos, que es la de depósito, que como dijeron ustedes, la penicilina G benzatina, que van a ver que en una persona estándar, por ejemplo, unos 70 metros, unos 70 kilos, perdón, van a durar aproximadamente 28 días de liberación de los depósitos. Bueno, eso en cuanto a la absorción. Y después, cosita importante es la distribución, chiquilín. Van a ver que el volumen de distribución de las penicilinas es un volumen extracelular, o sea, un volumen menor digamos, al agua corporal total. Ahora, ¿qué pasa? Van a ver que las penicilinas son hidrofóbicas, o sea que le van a costar pasar, en verdad son hidrofílicas, perdón, son lipofóbicas. Van a ver que le va a costar pasar barreras biológicas. Por ejemplo, la barrera hematocefálica, por ejemplo, llegar a la próstata, por ejemplo, llegar al ojo. Ahora van a ver que hay situaciones, capaz los que pasaron por pediatría ya la vieron, que existe una mayor permeabilidad de la barrera hematocefálica, por ejemplo. ¿Y cuál es? La Cuando hay meningitis. inflamación meningia, Ahí va, cuando hay inflamación, cuando hay una meningitis, por ejemplo. Y van a ver que, por ejemplo, en la clínica hay una gran dicotomía entre, por ejemplo, dar corticoides o no a una meningitis. ¿Qué se pone en la balanza en esta situación? Bueno, yo le doy glucocorticoides, que es uno de los antiinflamatorios más potentes que hay, en lo que tiene que ver con la farmacología. Le doy glucocorticoides y por un lado bajo la inflamación y por ende bajo el desastre que me puede hacer la inflamación. Por ejemplo, me puede afectar nervio óptico, me puede afectar corteza cerebral, me puede generar, digamos, como zona de fibrosis en la meninge. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa? Si yo le doy glucocorticoides, disminuyo la inflamación en la meninge y tengo el problema que muchos de los antibióticos le va a costar llegar al sitio de infección. Entonces en la clínica van a ver que está esa dicotomía de si doy o no doy glucocorticoides. Después, ¿qué más? Bueno, metabolismo hepático menor al 10%, y la excreción, recuerden, excreción renal. Anteriormente, hace muchos años, se da un fármaco que se llama Probenecid, que ahora se usa solo a nivel experimental. Lo van a leer mucho el Probenecid porque se usa mucho en farmacología experimental. ¿Qué es lo que hace este fármaco? Bloquea, la secreción, por ejemplo, del sistema de ácidos orgánicos, que dentro de ellos lo que hace es secretar, por ejemplo, penicilina a los túbulos renales. Entonces la penicilina no se elimina tanto. Entonces, obviamente, si yo no elimino tanto penicilina, tengo más penicilina en plasma, que está actuando. Entonces, por ejemplo, esta combinación hace muchos años se daba, por ejemplo, en la sífilis. Yo le daba amoxicilina y le daba probenecid para que mantuviera, digamos, como niveles más altos y más constantes en el tiempo, por más tiempo, obviamente. ¿Duda de esto, chiquilines? No, ninguno. ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, reacciones adversas. ¿Qué conocen? ¿Cuáles son las más frecuentes? Náuseas.
Ahí está, náusea. Reacciones de hipersensibilidad, las alergias. Perfecto. Lo que me dijeron ustedes. Por un lado, el tema de la hipersensibilidad, el tema de las alergias. Van a ver que la penicilina, cuando se une a una proteína plasmática, digamos, actúa como un apteno. ¿Se acuerdan? La aptenoinmunología, lo que generaba era, digamos, como que activaba los linfocitos T y generaba toda una cascada de inflamación. Y van a ver que digamos, las reacciones alérgicas o la reacción de hipersensibilidad de las penicilinas puede ir desde una simple, digamos, eritema a nivel de piel hasta una anafilaxia severa, con shock anafiláctico, y que el paciente se me muere. ¿Qué pasa? Van a ver que en las reacciones inflamatorias se lleva mucha citoquina. Esas citoquinas que hacen vasodilatación. Me pueden, por ejemplo, vasodilatar, digamos, las membranas de la glotis, se me hincha la glotis y yo no puedo respirar. Y también me van a actuar a nivel de los vasos sanguíneos. Me llevan los vasos sanguíneos, me genera una vasodilatación generalizada. Yo no tengo suficiente volumen para paliar, digamos, esta vasodilatación. Y por ende entro en shock. Y los órganos no se perfunden bien. Y por ende el paciente se me puede morir. Y lo otro es lo que dijo el compañero. Que el compañero me dijo náusea. Pero va un poquito más allá. Náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Todo lo que tiene que ver con, digamos, reacciones adversas a nivel gastrointestinal. Entonces, hipersensibilidad y gastrointestinal. Estas son las más frecuentes y son las que se tienen que acordar, chiquilín. Después van a ver que hay varias más. Por ejemplo, me puede generar, si yo doy dosis supra elevadas de penicilina, mucha dosis muy alta, por mucho tiempo, me puede dar toxicidad en varios parénquimas. Por ejemplo, a nivel renal, me puede dar una nefritis intersticial. A nivel neurológico, me puede dar, por ejemplo, neurotoxicidad, que se expresa, por ejemplo, abolición de los reflejos, alteración de la conciencia, convulsiones, coma y muerte. Y a nivel hematológico, lo que más me puede dar es una anemia hemolítica, una alteración en la agregación plaquetaria, y creo que una granulocitosis, pero más de eso no sale. Pero eso es muy raro y ocurre con dosis muy altas, chiquilines. Así que si les preguntan reacciones adversas, más que nada acuérdense de estas que están acá. Hipersensibilidad y diarrea. Ahora van a ver que también la hipersensibilidad puede ser cruzada a otros beta-lactámicos. Van a ver que, por ejemplo, la hipersensibilidad o la alergia cruzada a las cefalosporinas está entre un 3 a 5% más o menos. O sea, el paciente si tiene alergia a penicilinas, tiene una chance de que un 3 a 5% tenga también una cefalosporina. Bueno. Mecanismo de resistencia hacia las penicilinas. ¿Qué conocen? Hay 4. ¿Vale? La beta-lactamasas. Perfecto. Generación de enzimas hidrolíticas como la beta-lactamasas. En el caso de penicilina, las bombas de flujo. Perfecto. ¿Qué más? Las modificaciones en la PVP. Perfecto. Modificaciones en la PVP o en el sitio blanco. Y me faltaría una. Por las bombas de flujo sale. Entonces, por algún lado tiene que entrar, chiquilín. ¿Qué más hace? ¿No era lo de generación de canales o poros? Ahí va. Lo que hace es disminuir la permeabilidad, más que nada. Entonces, 4 mecanismos de resistencia. Este van a ver que no es tan importante en los beta-lactámicos. Lo que es muy importante es este acá. La generación de enzimas hidrolíticas. Por ejemplo, las beta-lactamasas. Que van a ver que según el tipo de beta-lactámico van a tener un nombre. Por ejemplo, si estamos hablando de penicilinas, se van a llamar penicilinas. Otro mecanismo de acción, lo que dijeron ustedes, alteración de la permeabilidad. Van a ver que los antibióticos entran por porinas dentro de las células, sobre todo aquellos que tienen membrana externa, los gram negativos. Entonces, ¿qué pasa? Yo disminuyo, cierro estos canales y entonces el antibiótico no puede entrar por adentro. Ahí van a ver que los antibióticos, los beta-lactámicos tienen que actuar por acá, adentro de la célula, adentro de la bacteria. Otro que me dijeron, modificación del sitio blanco. Van a ver que las PDP están genéticamente, digamos, mediadas. Entonces cualquier mutación a nivel del genoma, del genoma que forman las PDP, puede alterar la estructura de las PDP y por ende viene la penicilina, pero no tiene la capacidad de unirse.
y por ende no puede generar su función. ¿Ah? Y el último son las bombas de flujo, ¿ah? Que básicamente es, el antibiótico entra y lo que hacen estas bombas, ¿ah? Como en la vida real, lo sacan para afuera. ¿Ah? Entonces el antibiótico no puede actuar. Ahora, chiquilines, como yo les dije, van a ver que este es el mecanismo de acción más importante. Ahora, ¿qué hizo el ser humano para paliar esto? ¿Qué creó? Los inhibidores de las beta-lactamases. Perfecto. Por ejemplo, El sulbactam sulbactam, El clavulánico. clavulánico, me y el falta uno, tazobactam. el tazobactam. ¿Ah? Perfecto. Los inhibidores de la beta-lactamasa, chiquilines. Ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. ¿Ah? Generalmente, no es una regla absoluta, pero generalmente amoxicilina con clavulánico, ¿ah? Ampicilina con sulbactam, ¿ah? Y piperacilina con tazobactam. Ahí el famoso pipetazo. ¿Ah? Eso básicamente lo que hacen es inactivar estas enzimas. ¿Ah? Entonces, le da paso, digamos, le da vía libre a que el beta-lactámico empiece a actuar. ¿Ah? Bueno, ¿dudas hasta acá, chiquilines? ¿Seguimos? No. Bueno, chiquilines, la pregunta que ustedes se tienen que hacer siempre cuando van a cambiar de antibiótico, ¿tá? Es qué característica hace que yo prefiera otro antibiótico en vez de la penicilina. ¿Tá? Imagínense un antibiótico que es bueno, bonito y barato como las penicilinas, y yo lo tengo que cambiar. ¿Tá? Van a ver que generalmente son por dos o tres razones. Una, que el espectro no sea el adecuado, ¿tá? El espectro microbiano no sea el adecuado. Otro es que no llegue a donde tenga que llegar, ¿tá? La farmacocinética. Y otro es un tema de toxicidad, ¿tá? O por ejemplo que el paciente sea alérgico a la penicilina. ¿Tá? En esos casos yo voy a pensar en otros antibióticos. ¿Tá? Pero siempre que ustedes tengan una infección, lo primero que se te va a venir a la cabeza, penicilina. ¿Tá? De ahí van a ver si me sirve o no según el agente etiológico, si me sirve o no según la farmacocinética, y si me sirve o no según el paciente. ¿Tá? Entonces, el segundo grupo son las cefalo, ¿tá? Que van a ver que se dividen en 5 generaciones. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Tá? Y obviamente yo les voy a preguntar qué conocen de cada generación. ¿Tá? De la primera generación, díganme, a ver, tres o cuatro. Cefradina. La cefradina, Cefalexina. la cefasolina, perdón. ¿Y qué más? Cefalexina. Perfecto, la cefalexina. ¿Tá? Acuérdense esos tres. Cefasolina, cefalexina y cefradina. ¿Tá? Cefadroxina no se utiliza mucho. Segunda generación, ¿cuál no se pueden olvidar? Cefuroxime. Cefuroxime. Perfecto, ¿tá? El cefuroxime. ¿Tá? Cefuroxime, después, ¿qué más? Las cefoxistinas también se utilizan mucho, ¿tá? Pero sobre todo no se pueden olvidar estos dos de arriba, cefuroxime y cefuroxime acetil, ¿tá? Que básicamente lo mismo, con algún cambio químico que lo favorece. ¿Tá? Tercera generación, ¿qué conocen? Ceftriaxona. Ceftriaxona. Perfecto. Cefotaxime. Cefotaxime. Ahí va, esos dos, los dos de arriba, cefotaxime y ceftriaxona. ¿Ah? Cuarta generación, ¿qué no se pueden olvidar? Ceftarolina y ceftriaxona. Ceftarolina, van a ver que algunos libros es la última que salió. La ceftarolina está por acá, Cefepime. de quinta. ¿Ah? Van a ver que algunos libros, chiquilines, no se asusten, puede variar un poquito, ¿tá? La clasificación. ¿Tá? Yo lo que recomiendo es que se aprendan la de acá, la del Goodman. ¿Tá? De cuarta, ¿cuál estaría? Fepima. FPIME, bien. ¿Y una más? Cefopirome no era uno. El Ceftazidime. ¿Tá? Acuérdense, Ceftazidime y CFPIME. Hay varias más, chiquilines, no se calienten. ¿Tá? Pero acuérdense una o dos de cada una, por ejemplo. De primera generación, acuérdense, las más utilizadas. Cefasolina, Ceftazidima y, y cefalexina. ¿Ah? Segunda generación, ¿cuáles son los más importantes? Cefuroxime, los dos,
y cefoxitina. ¿Ah? Después, tercera generación, importantísimo, cefotaxime, ¿no? Y ceftriaxona. Cuarta generación, ceftazidime y cefepime, ¿no? Y la quinta, ¿cuál no se puede olvidar? Sí o sí, ceftarolina, la ceftarolina, ¿no? Que es importantísima la ceftarolina, ¿no? Bueno, espectro de acción, chiquilines. Primera generación, ¿para qué es lo mejor? Gran positivos. Perfecto, ¿ah? Primera generación van a ver que es lo mejorcito para gran positivos, tanto coco como bacilos, ¿ah? Y van a ver que también tienen alguna actividad contra bacilos negativos, ¿ah? Después, segunda generación, ¿qué agrega? Gram negativos. Negativos. Ahí va. Van a ver que a medida que yo voy aumentando la generación, ¿ah? Segunda, tercera, cuarta, quinta, empieza a agregar mucho lo que es la actividad contra gram negativos, ¿ah? Entonces, por ejemplo, agrega gram positivos, aunque van a ver que es menos que lo desde primera, ¿ah? Va como una línea contraria, ¿ah? Por un lado me baja para los gram positivos y por otro me aumenta para los gram negativos, ¿ah? Y me aumenta para gram negativos. ¿Cuáles sobre todo de los que se van a tener que acordar? Acuérdense de esto, ¿ah? Proteus, Escherichia coli, Klebsiella, anaerobios, Moraxella, Enterobacter, Neisseриas, ¿ah? Tanto meningitis como gonorrea, ¿ah? Salmonella, influenza, ¿ah? ¿Bien para anotar ahí? ¿Les repito? Sí, repetí. Vamos. Proteus, Escherichia coli, Klebsiella, anaerobios, Moraxella, Enterobacter, Neisseриas, ¿ah? Salmonella, Haemophilus influenza, ¿ah? Esos son algunos, no son todos, de los que se van a tener que acordar, ¿ah? De los gram negativos, ¿ah? Tercera generación, de vuelta, van a ver que baja para gram positivos, pero me aumenta un poquito más para gram positivos, para gram negativos, perdón, ¿ah? ¿Qué sobre todo me va a agregar? Espectro sobre pseudomonas, ¿ah? Entonces, por ejemplo, acá agreguen una P+, ¿ah? En la tercera generación, ¿ah? De pseudomonas, ¿ah? Cuarta generación, acá se equilibra un poquito la cosa, ¿ah? Si bien aumenta para gram negativos, vuelve a ser efectivo contra gram positivos, aunque menos que la primera generación, ¿ah? Pero como que vuelve a aumentar digamos, el espectro contra gram positivo, ¿ah? Y acá cambia un poquito la cosa, ¿ah? Porque van a ver que no son tan efectivas contra anaerobios. Entonces, acá saquen la A, ¿ah? Pongan doble P, pseudomonas, proteus, etc. Pero ¿quién tiene la A? ¿Ah? El de anaerobios, ¿ah? Y van a ver que hay un tipo de, digamos, de bacterias que van a ver que están, sobre todo, van a ver que están incluidas acá también, ¿ah? Que generan beta-lactamasa, ¿ah? Si bien no todas, digamos, digamos, puede generar resistencia generando beta-lactamasa, que son Proteus, Enterobacter, Salmonella y Citrobacter, ¿ah? De vuelta. Proteus, Enterobacter, Salmonella y Citrobacter, ¿ah? ¿Va quedando? Sí. ¿O está medio mareado? Va quedando, va quedando. Vamos, bárbaro. Perfecto. Bueno, chiquilines, primera, segunda, tercera y cuarta. Y la quinta generación, ¿por qué es importante? Por la meticilina resistencia. Perfecto, ¿ah? Como los antimedicinos resistentes, ¿ah? Se usa para eso particularmente, ¿ah? Van a ver que hay antibióticos que se utilizan solo para una indicación, ¿verdad? Por ejemplo, la ceftarolina o la de quinta generación, si bien pueden tener un amplio espectro, ¿ah? Por ejemplo, actuando en estos, van a ver que se utiliza solo para una cosa, ¿ah? Solo tienen un blanco importante, ¿ah? Que va a ser, digamos, el estafilococo aureus, sobre todo meticino resistente, ¿ah? Y algunos enterococos, por ejemplo, el enterococo fecalis y el enterococo feacio, ¿ah? Sobre todo para eso.
¿Quedó más o menos esto, chiquilines? ¿O quieren que repita algo? Quedó. Perfecto. Esto un poquito más del espectro, ¿no? Después lo bichan. Y farmacocinética, no hay mucha cosa importante, ¿no? Van a ver que generalmente se dan por vía intravenosa, aunque actualmente están, digamos, están viniendo muchas presentaciones por vía oral, ¿tá? Se están cada vez presentando más presentaciones por vía oral, ¿tá? Y que esto sí tiene la capacidad, ¿tá? De tener buena concentración a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿tá? Por ejemplo, van a ver que se utilizan para algunas meningitis y encefalitis, ¿tá? Y después otra cosita que van a ver que algunas cefalosporinas, por ejemplo la cefoperazona, ¿tá? y un poquito de la ceftriaxona, ¿tá? Tienen excreción biliar. ¿Qué pasa con eso? Que generan, digamos, una circulación enteropática, o sea, se eliminan por la bilis, se vuelven a disolver, van por la circulación al hígado de vuelta, ¿tá? Se vuelven a excretar por la bilis, ¿tá? Y todo así, generan como un círculo vicioso, ¿tá? Y eso también me puede afectar un poquito la flora bacteriana, me puede, por ejemplo, aumentar la disponibilidad del fármaco en sangre, ¿tá? Bueno. Este cuadrito más que nada lo que les muestra es algunas ventajas de algunas cefalosporinas. Van a ver que hay, como vieron, hay bastantes cefalosporinas, ¿tá? Esto si quieren después bíchenlo, ¿tá? Que en verdad es lo que le dice características de algunas cefalosporinas. Por ejemplo, cefotaxime, van a ver que penetra bien a nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿tá? Ceftazidime, y activa contra pseudomonas aeruginosa, ¿tá? Y todo así. Bueno, chiquilines, tercera familia entre los beta-lactámicos, ¿tá? Los carbapenémicos o los carbapenem. ¿Qué conocen dentro de esta familia? ¿Qué fármaco conocen? ¿O qué antibiótico conocen? Hay tres grandes. Imipenem, Menopenem, Ertapenem, ertapenem, ¿y cómo me falta? Meropenem, ertapenem y imipenem, imipenem. Perfecto. ¿Ah? Los tres más conocidos son imipenem, ertapenem y meropenem. ¿Ah? Como les dije hoy, van a ver que hay antibióticos que tienen una utilidad. ¿Ah? Si bien los carbapenémicos van a ver que tienen un espectro bastante amplio, ¿ah? Gram positivo, cocos como bacilos, gram negativos, cocos como bacilos, ¿ah? Espiroqueta, anaerobio, ¿ah? Y otros más. Van a ver que se utiliza para una cosa sola. ¿Ah? ¿Qué es esto acá? ¿Qué significa esto? Las BLE. Las Beta-lactamasa. beta-lactamasas de Ahí va. ácido. Van a ver que hay bacterias que generan, digamos, un tipo de resistencia que son las BLE, que son las beta-lactamasas espectro extendido. ¿Ah? Van a ver que son muy difíciles de tratar. ¿Ah? Y generalmente es un tipo de resistencia que es intrahospitalario. ¿Ah? Van a ver que los carbapenémicos se utilizan mucho, sobre todo lo que es en CTI y cuidados críticos. ¿Ah? Y básicamente, ¿por qué yo elijo carbapenem? Porque el paciente muy probablemente tenga riesgo de una infección por BLE. ¿Ah? Para eso generalmente se utiliza. ¿Ah? Después, monobactámicos. ¿Cuál es el monobactámico que existe en el mercado? Astrionam puede ser. El Astronam. Perfecto. ¿Ah? El Astronam. Monobactámico, asocien que es mono de uno, hay uno solo, el Astronam. ¿Ah? De vuelta, van a ver que este también tiene sus indicaciones formales. Igualmente no se utiliza casi nada este. ¿Ah? ¿Para qué se utiliza teóricamente? Para infecciones por gram negativos aerobios. ¿Ah? Solo para eso. ¿Ah? Un poquito el espectro. Y vamos por los macrólidos. ¿Dudas de beta-lactámicos que tengan, chiquilines? ¿Seguimos largo? Profe, Dale. ¿podés pasar al anterior diapo un segundito, por favor? ¿Esta? Sí. No, la otra. ¿Esta? Es. Está, ahí va. Era por sacar la captura nomás. Gracias. Esto es Google. ¿Ah? Gracias, profe. Macrólidos. ¿Ah? Macrólidos son antibióticos. ¿Tiempo dependiente o concentración dependiente?
Tiempo. Tiempo dependiente. Perfecto. Tiempo dependiente. De vuelta. Necesita un tiempo por encima de la SIM. ¿Ah? Mayor al 40%. ¿Ah? ¿Son bactericidas o bacteriostáticos? Bacteriostáticos. ¿Cómo? ¿No son bacteriostáticos? A ver. ¿Quién anda más? ¿Pueden ser los dos tipos? Ahí va. A predominio bacteriostático. Usted lo que me tienen que decir ahí es depende. ¿Ah? ¿De qué depende? Depende de lo que es la concentración, ¿no? Ahí va. Perfecto. ¿Ah, chiquilines? Depende de la concentración. A dosis baja, ¿qué son? Bacteriostáticos. Bacteriostáticos. ¿Ah? Y a dosis alta, obviamente. Y yo duplico, triplico la SIM, son bactericidas. ¿Ah? Su mecanismo. Bueno, primero, ¿qué fármacos conocen de los macrólidos? Acá hay uno. La Medicina. Eritromicina, citromicina. Acitromicina, eritromicina, ¿y cuál falta? Y Claritro. la claritro, perfecto. ¿Ah? Van a ver que los macrólidos, los tres más utilizados son esos: acitromicina, claritromicina y eritromicina. ¿En qué se diferencian? En el cuerpo carbonado que tienen. ¿Ah? Van a ver que, creo que era eritromicina, ahora lo vemos igual. Creo que era eritromicina y claritromicina tenían 14 carbonos y acitromicina tenía 15. ¿Ah? Después van a ver en los libros que hay muchos más. Hay 16 carbonos, 18 carbonos, muchos más. ¿Ah? Ahora, chiquilines, yo le pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de los macrólidos? Se unen a la subunidad 50S del ribosoma. Ahí va, perfecto. ¿Ah? Bueno, macrólidos, chiquilines, tiempo dependiente, como bien me dijeron ustedes, ¿no? Y se lo dije bien. Van a ver que se diferencian químicamente en su estructura química, ¿no? Para la redundancia. Eritromicina, 14 carbonos en su estructura química, claritromicina, 14 carbonos, y acitromicina, 15 carbonos. Pero sepan que hay más también, pero estos son los más utilizados. Mecanismo de acción, como bien me dijeron, para bloquear esta unidad del ribosoma, 50S. Para ver que el ribosoma tiene una unidad 50S, que es la más grande, y 30S. ¿Para qué me sirve? Sobre todo para generar, digamos, la transpeptidación del ARN mensajero, las proteínas, etc. Para ver que genera, sobre todo se dice que se conocen como inhibidores de proteínas. ¿Proteínas para qué me sirven en la proteína, en la bacteria? Para generar pared, para generar enzimas que son importantes para el metabolismo de la enzima, entre varias cosas más importantes, obviamente, para el metabolismo de la enzima. Lo que hace es, al bloquear, digamos, la unión reversible esta, el 50S, lo que genera es un bloqueo de la transpeptidación y la translocación del ribosoma bacteriano. Y por ende no genera proteína. El modo de acción, recuerden que hay mecanismo de acción y modo de acción, lo que dijeron ustedes, depende de la concentración que alcance. Si yo duplico la SIM o triplico, son bactericidas. Concentraciones menores, bacteriostáticos. Igual van a ver que eso también depende de otros factores. Por ejemplo, el pH del medio. Van a ver que realmente de concentraciones elevadas, pH alcalino o algunas especies, por ejemplo los estreptococos, se comportan como bactericidas sobre todo. Y una cosa importante que yo no le nombré, me parece, es que van a ver que necesita que la bacteria esté en crecimiento, para actuar como, digamos, como bactericida. Y los betalactámicos también van a necesitar, para que actúen, van a ver que va a necesitar que la autolicina esté rompiendo continuamente, y vaya metiendo la proteína. Porque si la bacteria está quieta, también la pared va a estar quieta. Entonces no se va a poder romper. Bueno, tiene espectro de acción de los macrólidos, van a ver que son de amplio espectro. ¿Qué significa amplio espectro? No que abarque todas las bacterias, sino que de todas las familias abarca un poquito. Gram positivos un toquecito, gram negativos un toquecito, coco un toquecito, todo así. De vuelta, gram positivo, cocos como bacilos, gram negativos, y van a ver que muchas de estas bacterias también digamos, son el espectro de las penicilinas o de los betalactámicos. ¿Pero en qué se diferencian? Cuando piensen en macrólidos, ¿qué tienen que pensar en el espectro de acción sobre todo? ¿Sobre qué bacterias va a actuar? Que tiene mucho que ver con la farmacocinética.
Mejor contra los Les doy- gram positivos. les doy una ayudita. Intracelulares. Las cintas celulares, chiquilines. ¿Ah? Por ejemplo, las especies de la moraxella, las legionela, la micoplasma, neumonía, clamidia, especies, la Coxiella brunetti, rickettsia, micoplasma avium. Todos estos son gérmenes atípicos, son intracelulares. ¿Ah? ¿Se acuerdan que yo, por ejemplo, las penicilinas habían dicho que su volumen de distribución no llega al interior de la célula? ¿Ah? Se queda por acá. Ahora, yo para ciertas infecciones, las intracelulares van a ver que van a estar protegidas ante penicilinas, por ejemplo. ¿Ah? Entonces yo necesito un fármaco que mate, que mate o que actúe sobre estas bacterias, pero que no me lo pare la barrera esta, la barrera de la célula. Y en este caso, ¿cuál van a ser? Los macrólidos. ¿Ah? Ustedes cuando empiecen macrólidos, piensen, ¿qué ventaja va a tener? Bueno, que entran a nivel de la célula y actúan sobre bacterias intracelulares. ¿Ah? Esa es la gran ventaja que tienen los macrólidos en el espectro de acción. ¿Ah? Y después otra cosita, van a ver que los macrólidos desaparecen rápido del plasma. ¿Ah? Pero no es porque desaparezcan el fármaco, sino que es porque se concentran acá adentro. ¿Ah? Entonces van a ver que tiene lo que se llama un EPA, ¿ah? Un amplio EPA, que es un efecto post-antibiótico. ¿Ah? Por más que el antibiótico haya disminuido en plasma, está bien concentrado acá adentro. Entonces sigue actuando. ¿Ah? Bueno, características cinéticas chilines van a ver que absorción, por ejemplo, la claritromicina tiene varias vías. ¿Ah? Vía oral, intravenosa, tópica. ¿Ah? Importante que es estable en pH ácido. Van a ver que es importante para un tipo de infección, sobre todo, que es la infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que afecta la mucosa gástrica y me genera úlcera. Entonces, si yo tengo digamos, un antibiótico que es estable en pH ácido, puede ser beneficioso en esos casos. Y que va a disminuir mucho en presencia de alimentos. O sea que no lo voy a tratar de darlo lejos de la comida. Después, en cuanto a la distribución, cositas importantes, lo que dijimos hoy. Que la concentración intracelular va a superar mucho la concentración célica. O sea que se van a concentrar adentro de la célula. Otra cosita importante, no pasa barrera hematoencefálica, entonces no lo voy a poder utilizar ni para meningitis ni para encefalitis. Pero sí pueden llegar a otros lugares, o pasar otras barreras, por ejemplo la saliva, las secciones bronquiales, la leche materna, etc. Bueno, y una cosa importante es que no llegan a los tejidos fetales. Después, metabolismo importante, importantísimo, citocromo 3 a 4. O sea, fase 1, fase 2. Fase 1. Fase 1. ¿Qué importancia tiene la fase 1 en comparación con otro fármaco? Digamos, es susceptible a que puede ser un efecto adverso a veces. Susceptible a. Imagínense que tengo otro fármaco que se metaboliza por acá. ¿A qué es susceptible, chiquilines? Interacciones farmacológicas. Ahí va. A interacciones farmacológicas. Yo hoy en los grupos anteriores dije que estos eran inductores. Es al revés, son inhibidores de la CYP3 a 4. Ahora me estoy fijando. Van a ver que los macrólidos son uno de los grandes inhibidores de esta enzima. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo otro fármaco que se metaboliza por esta enzima, ¿y qué va a pasar? Y yo tengo una enzima que está inhibiendo. Un fármaco que está inhibiendo esta enzima. ¿Qué pasa con el fármaco A? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces, yo tengo el macrólido inhibe esta enzima. Entonces yo tengo un fármaco que se metaboliza por esta enzima, me va a aumentar mucho el otro fármaco. Chiquilines? Recuerden, macrólidos, grandes inhibidores enzimáticos de esta enzima, de la CYP3 a 4. Y después, bueno, eliminación sobre todo a ver que es a nivel hepático, a nivel biliar. Reacciones adversas que conocen de las macrólidos. A ver, pediatría. Náuseas, vómitos. Perfecto. Gastrointestinales, las más frecuentes.
náusea, vómitos, diarrea. ¿Y qué más a nivel gastrointestinal que es importantísimo? Dolor abdominal. ¿Cómo? Dolor abdominal. Eso, importantísimo eso, chiquilines. Van a ver que estos fármacos secretan digamos, una hormona a nivel gastrointestinal, que es la motilina, que como dice la palabra, que va a generar un aumento de las peristalsis. Y ese aumento de la peristalsis me va a generar mucho dolor. ¿Ah? Tanto dolor que el paciente se asusta y deja el tratamiento. Entonces eso se lo van a tener que explicar al paciente cuando le den macrólidos, que le puede generar mucho dolor a nivel, digamos, gastrointestinal, pero que no deje el tratamiento. Van a ver que muchos pacientes, cuando a usted no le explican estas cosas, se asustan. Y cuando se asustan, dejan el tratamiento. Y otra cosa más que pasa mucho, que ya lo habrán nombrado en pediatría, que es que se ve mucho con la eritromicina. La resistencia con la clindamicina, algo así era, ¿no? No, es algo quirúrgico. En el neonato. Quirúrgico y a veces no es tan quirúrgico, pero tiene que ver mucho con la cirugía pediátrica, a nivel del estómago. ¿Está? Hipertrofia. ¿De qué? ¿El píloro? Ahí El va. píloro. La hipertrofia del píloro. No sé si lo que cursaron pediatría ya habrán visto esto. Van a ver que los macrólidos, sobre todo la eritromicina, se asocia mucho con hipertrofia del píloro. Entonces, ¿qué pasa? Para el neonato y una hipertrofia dantesca ahí a nivel del píloro. Entonces, ¿qué pasa? No le pasa alimento al intestino, no se nutre bien, no se hidrata bien, empieza a perder digamos, electrolitos. Entonces, deshidratación, desnutrición, disionías y mucho dolor. Imagínense un píloro que está hipertrófico, toda la fuerza que hace. Después, efectos adversos, ¿qué otro conocen de los macrólidos? Unos importantes. ¿Puede ser que prolongue el QT? Eso es importantísimo, chiquilines. Tiene efectos cardíacos, como dijo la compañera, prolongación del QT. Van a ver que, por ejemplo, para el COVID-19, varios estudios, por ejemplo, nombraron la citromicina como uno de los fármacos, digamos, que podían tener chance de generar una mejoría en el paciente. Ahora, ¿qué pasaba? A la citromicina lo combinaban con hidroxicloroquina, cloroquina, varios fármacos más que prolongaban el QT. Entonces, ¿qué se vio con esos pacientes? Imagínense, varios fármacos que prolongan el QT. Ese QT está prolongadísimo. Y si yo empiezo a aumentar el QT, ¿qué pasa? Se me genera esta arritmia, que es la torcida de puntas. Y recuerden que la torcida de puntas es un ritmo pre-paro cardíaco. Le da esta arritmia y a los minutos puede generar un paro cardíaco al paciente. Entonces, ¿qué más puede influir aparte de tomar? Porque van a ver que hay muchos fármacos que prolongan el QT. Por ejemplo, fármacos comunes, domperidona, omeprazol, varios antipsicóticos, varios antidepresivos, muchísimos. Van a ver, si buscan la lista en cualquier lado, van a ver que son pila de fármacos. Y muchos de uso común. Entonces, si yo empiezo a dar fármaco, más fármaco, más fármaco, más fármaco, que prolonga el QT, obviamente, yo lo voy a prolongar y puedo generar esto. Y más encima, si yo tengo un paciente que ya de naturaleza, de su organismo ya se predispone, van a ver que hay muchos QT que son congénitamente prolongados. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Le van a hacer un electro, tienen un electro a mano, le hacen un electro y le van a calcular. Le calculan la cantidad de cuadraditos y lo ponen en una app, en una calculadora, una aplicación, y calculan el QT corregido. Si le da en hombres mayor a 0,46 segundos o en mujeres mayor a 0,48 segundos, ya es un QT prolongado. Así que tengan ojo. Sobre todo cuando van a tener más cuidado, cuando es muy prolongado, mayor a 50. Ahí van a ver que hay un alto riesgo de generar este tipo digamos, de arritmia. Bueno, más frecuente gastrointestinal, el más grave, prolongación del QT. Después van a ver que hay otros dos que son bastante frecuentes, son ahí intermedios de la severidad, que son toxicidad hepática, me puede generar un aumento de las transaminasas,
me puede generar una colestasis gravídica en la paciente embarazada, ¿tá? Y me puede generar ototoxicidad, ¿tá? O sea, toxicidad a nivel, digamos, del oído interno, sobre todo, ¿tá? Y por ende, una hipoacusia en el paciente. Bueno. ¿Dudas que tengan de macrolio, chiquilines? ¿Seguimos? No, no. No, Bueno, los casos clínicos van a ver que son dos, medio cortitos, ¿tá? Algunas cosas ya estuvimos viendo en la clase pasada, ¿tá? Niño de 2 años, sano, consulta por odinofagia, rinorrea, fiebre 48 horas de evolución. Examen físico, bucofaringe congestiva, sin placas, linfoganglionar normal, pleuropulmonar, euneico, MAP positivo. ¿Tá? MAP positivo, perdón, bilateral, no extractores, resto del examen normal. ¿Tá? El médico de emergencia prescribe amoxicilina, 50 miligramos kilogramo día, a 8 horas por 7 días. Y les hace varias preguntitas. Yo tengo este paciente acá. ¿Cuál es la primera etiología que me tiene que venir a la cabeza? ¿No tiene Viral. que ser viral? Ahí va, viral, por frecuencia y por la presentación clínica, esto no queda otra que es viral, ¿tá? Ahora, yo les voy a hacer otra preguntita. ¿Usted conoce algún score, alguna herramienta que sirva para diferenciar entre Los criterios de centro. Emac Center. ¿tá? Los criterios de centro, el score de centro? ¿Tá? Van a ver que el score de centro digamos, está constituido por 5 ítems, que son presencia de fiebre, exudado a nivel amigdalino, ¿tá? Linfopatías cervicales, ¿tá? Ausencia de tos, ¿tá? Y la edad menor a 15 años. ¿Tá? Según el resultado que le dé, van a ver que hay una probabilidad de que sea más viral o una probabilidad de que sea más bacteriano. ¿Tá? Ahora eso es importante, chiquillos, porque van a ver que la presentación, por ejemplo, usted me dijo con esta presentación, lo más probable es que sea viral. ¿Tá? Ahora yo les cambio paciente. Les digo un paciente que tiene fiebre, ¿tá? Que tiene, por ejemplo, placas exudativas a nivel de orofaringe, sobre todo de amígdala, ¿tá? Que tiene poca tos, ¿tá? Y que tiene, digamos, un síndrome exudativo, ¿tá? Empieza a dar flema. ¿Usted qué me diría en ese Que es caso? bacteriano. Bacteriano. Bacteriano, y entre los bacterianos, ¿cuál es más probable? Piógenes. Diógenes. Ahí El va, grupo el A. piógeno, ¿tá? ¿Y con qué lo trataría? Con amoxicilina. Amoxiclavulánico. Ahí va, ¿tá? Van a ver, ¿tá? Usted lo van a tratar, ¿tá? Porque van a ver que el problema del estreptococco neumoniae no es tanto el temita de la infección ahí a ese nivel, es el temita de las complicaciones que me pueden generar. Claro, ¿tá? la fiebre reumática. Ahí va, la fiebre reumática que me puede dar. Y la digamos, glomerulonefritis ahí va. postestreptocóxica. Van a ver que las complicaciones son exudativas y no exudativas. Dentro de ellas van a ver que hay varias. ¿Ah? Bueno, eso está de este. Etiología, plantería, conducta tomada. ¿Y qué efectos adversos puede utilizar con este antibiótico? ¿Usted qué me van a decir? La amoxicilina. ¿Qué efectos adversos puede generar? ¿Cuáles eran los dos más importantes? Hipersensibilidad y la diarrea. Ahí va. Hipersensibilidad y gastrointestinales. ¿Ah? Y después hay varios más que se utilizan cuando la dosis es muy elevada. ¿Ah? Pero recuerden, hipersensibilidad y gastrointestinal. ¿Ah? Bueno, segundo paciente, sexo masculino, 13 años, consulta por emergencia por tos persistente, seca, fiebre 39 grados Celsius, cefalea y malestar general, ¿tá? De 10 días de evolución. ¿tá? Vayan viendo el cuadro. Al examen físico se constata buen estado general, saturación de oxígeno al 96% en ventilando espontáneamente el aire, ¿tá? La auscultación pleuropulmonar, sucrepitantes y sibilancias difusas. ¿tá? ¿Qué diagnostica el médico? Una neumonía típica. ¿tá? Y se le indica claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas por vía oral. ¿tá? Chiquilines, si yo le dijera neumonía típica, típica, ¿en qué microorganismo estaríamos pensando en primera instancia? Neumonía. Neumonía típica. De vuelta, ¿qué estaríamos pensando? ¿Cuál es la gran vedette de la neumonía típica? Micoplasma Streptococcus pneumoniae. Ahí va, chiquilines, el neumococo, ¿tá? El estreptococo neumoniae. ¿tá? Después van a ver que igual el
el neumococo por varias cabezas arriba. ¿Tá? Después le van así, por ejemplo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. ¿Tá? Muy diferente a lo que va a pasar con las neumonias atípicas. ¿Tá? Van a ver que las neumonias atípicas, los principales microorganismos que yo voy a pensar son Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella. ¿Tá? Estos gérmenes que son, ¿de qué tipo eran? Mycoplasma, Chlamydia, Legionella. ¿Se acuerdan del dibujito de hoy? ¿Dónde estaban? Intracelular. ¿Tá? Entonces, voy a tener problema con tratarlo con penicilina, con metalactámico, ¿tá? Porque se acuerdan que los metalactámicos no llegaban a dentro de la célula. ¿Tá? Clínicamente, ¿cómo hay que diferenciar una neumonía típica de atípica? Van a ver que la típica es un cuadro más brusco, ¿tá? Las neumonias atípicas es un cuadro más, digamos, se va como estableciendo de a poquito, ¿tá? Un curso clínico más prolongado. Por ejemplo, una típica puede ser de 5 a 7 días, una típica puede ser, por ejemplo, de 10 a 15 días. ¿Tá? Además, ahí no tenías una discordancia clínico-radiológica. Y ahora vamos con eso. ¿Tá? En la clínica también, mucho síntoma constitucional. ¿Tá? ¿Qué significa esto? Todo aquello, el síndrome constitucional, obviamente. ¿Tá? Mucha cefalea, mucha artralgia, mucha mialgia. ¿Tá? El síndrome de impregnación viral también se conoce. ¿Tá? Fiebre baja, ¿tá? No tan alta como las neumonías, digamos, bacterianas, las típicas. ¿Tá? Tos seca, no exudativa, ¿tá? Tos seca y persistente. ¿Tá? Y lo que dijo el compañero, ¿tá? Lo que van a ver que las típicas consolidan, ¿tá? Y las atípicas generalmente no. Igual no es patognomónico, porque van a ver que hay atípicas que pueden consolidar, ¿tá? Pero generalmente, con una regla, digamos, que obedece a la mayoría, es que las típicas consolidan, ¿tá? El neumococo consolida, y las atípicas no consolidan. ¿Tá? ¿Y qué es consolidación? Como que se conglomera en un lado. ¿Tá? Por ejemplo, acá ven una neumonía por neumococo. Este ya se lo mostré en la clase pasada. ¿tá? Neumococo queda como, digamos, confinado a un lugar, a un lóbulo, ¿tá? Un pequeño lado del pulmón. ¿tá? No genera bilateralidad, ¿tá? En cambio, las atípicas, ¿qué pasa? Nunca llegan a consolidar. ¿tá? Por ejemplo, acá tenemos una neumonía por micoplasma. Van a ver. ¿tá? Que no llega a hacer esta consolidación, ocupa varios lóbulos, ¿tá? Está más disperso, es bilateral. ¿tá? Neumonía por legionela, bueno, esta consolidó un poquito, pero van a ver que ocupa varios lóbulos, se hace un poquito bilateral. ¿tá? Neumonía por Coxiella brunetti, aquí está la famosa fiebre Q, de vuelta, no consolida, varios lóbulos, ¿tá? Varias superiores, medio, inferior, ¿tá? Bilaterales, ¿tá? Pero nunca llega a consolidar como este. ¿tá? Eso es como, digamos, la gran diferencia que hay a nivel de radiografía. ¿tá? Y de vuelta, ustedes ven una plaquita de estas, lo primero que van a pensar es, aparte de neumococo, puede ser algún atípico. Y el atípico no me va a responder la amoxicilina. ¿tá? Entonces le voy a tener que dar un macrólido muy probablemente. ¿tá? Y de vuelta, van a ver que los primeros trabajos de ustedes, chiquilines, van a ser de médico de radio, ¿tá? El médico lautito, y no van a tener radiografía. ¿tá? Entonces, pues, ustedes van a tener que ver por la clínica. ¿tá? Si yo tengo que ver una clínica que un cuadro insidioso, un síntoma mucho constitucional, tos seca, fiebre baja, ¿tá? Ahí de vuelta, se tiene que prender la lamparita y puede ser un atípico. ¿tá? Y van a ver que hay pacientes que directamente le dice, doctor, quiero la pastillita de los 3 días. ¿tá? La pastillita de los 3 días es la citromicina. ¿tá? Bueno, ahí quedó. ¿Alguna duda, chiquilines? No, ninguna. Quedó pronto. ¿Tienen para anotar ahí? Para la clase que viene quiero que estudien 3 familias de fármacos. ¿no? La primera van a ser las quinolonas. ¿tá? Van a ver que la clase que viene vamos a dar infecciones del tracto urinario. ¿tá? Yo quiero que estudien quinolonas, quiero que estudien nitrofurantoína y quiero que estudien fosfomicina. ¿tá?